vida los pueblos americanos, mi vida los pueblos americanos, mi vida se sienten acongojados, mi vida se sienten acongojados. Defino soberanía pedagógica como el protagonismo de los sectores populares en defensa por una nueva educación. Perfecto. ¿Y cómo esta situación que se da hoy en las mesas con respecto a el docente como alguien que practica una ideología o la profesa, y después en las relaciones de poder dentro del aula entran en contradicción? Quería saber qué pensaba sobre eso. Bueno, cada docente es también un campo de disputa y tenemos que ganar el corazón y la conciencia de cada compañero para esta lucha de emancipación. Mi vida los pueblos americanos, mi vida los pueblos. Soy secretario adjunto del SUTE Bahía Blanca y del secretario general de la CTA ahí en la región. El concepto de soberanía me parece que es un concepto de suficiente amplitud como para contener las ideas emancipatorias y las ideas que en este caso, en nuestro caso, tienen que ver con que la educación debe ser una herramienta para las transformaciones sociales. Y esto significa, desde nuestro lugar de trabajadores, muchas cosas. En primer lugar, como representante de un sindicato, la defensa de los derechos de quienes trabajamos en la educación, y por el lugar que ocupamos también la defensa de los derechos del acceso al conocimiento para las mayorías populares. Pero además de eso, y que no es muchas veces no es parte de lo que se entiende como la práctica sindical concreta, pensar, además de ser luchadores comprometidos con los cambios sociales y con una idea emancipatoria, pensar cómo son nuestras prácticas cuando cerramos la puerta y estamos dentro del aula con los chicos. Y en cuanto existe una coherencia entre esa posición social, política que tenemos en tanto luchadores, con lo que hacemos dentro del aula y no reproducir las prácticas dominantes dentro del aula. Cuando muchas veces intervenimos en nuestras clases y podemos compartir con nuestros alumnos como parte de la enseñanza y como parte de los aprendizajes el hecho de qué lugar ocupamos en la sociedad o qué lugar los que dominan pretenden que ocupemos los trabajadores y las clases populares, y compartir también con nuestros alumnos cuando vamos a un paro, una medida de fuerza, una movilización, el porqué, el sentido de nuestras acciones, explicar el sentido de nuestras acciones, y hasta tanto nuestras acciones también deben ser vistas como parte de la escuela pública, es todo un desafío. Y otra parte de la cuestión es qué tipo de herramientas utilizamos para los aprendizajes y en qué medida esas herramientas son coherentes con la idea de un pensamiento crítico, de un pensamiento y de un tipo de relaciones en las cuales no exista esa relación docente-alumno que se dan en vínculos de subordinación y de sometimiento muchas veces, pensar si nosotros mismos no reproducimos también ese tipo de vínculos, y si hacemos esta reflexión consciente, cómo hacemos para modificar estas prácticas. En conjunto es esta la idea del sindicalismo docente que defendemos y que intentamos practicar, ¿no? Me parece que está bueno que tengamos espacio donde repensar estas cuestiones. Por eso el sindicato también tiene que brindar espacios para repensarlas, porque hacerlo solo, cada uno, es complicado, y muchas veces, y además el hecho de sentir que se rema contra la corriente, porque está la realidad, conduce muchas veces al escepticismo, al agobio, al no puedo cambiar nada, y el hecho de colectivizarla siempre me parece que es una buena forma de tomar el toro por las astas, ¿no?
vida los pueblos americanos, mi vida los pueblos americanos, mi vida se sienten acongojados, mi vida se siente acongojados, mi vida porque los gobernadores mi vida los tienen tan separados, mi vida los pueblos americanos. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar? ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, solo un pilar así y una bandera que termine en los ríos, en la frontera, por un puñado de tierra? No quiero guerra. Digo, los compañeros que la componen a la agrupación y muchos que están cercanos conocen quién fue Florencia Fossati. O sea, pensar una compañera que hace casi 100 años dio desde Mendoza las luchas que dio y en donde la lucha sindical estaba tan implicada con la lucha política más general, con el conjunto de los trabajadores y tan comprometida con la tarea en las aulas. Digo, compañeras que estaban todo el tiempo pensando cómo confrontar con una educación autoritaria, cómo pensar otras formas de educación, cómo relacionarse de otra manera con los alumnos. Digo, cosas que ahora podrán resultar medio obvias, pero que me parece que las asumimos muchas veces de manera muy liviana. Me parece que importa pensar críticamente el sindicalismo docente. Digo, lo que tenemos que valorar a fondo es, con todas esas tremendas potencialidades, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y creo que hay muchas cosas que estamos haciendo mal. Y me parece que espacios como este nos tienen que servir para esa reflexión. Yo creo que, por señalar dos problemas, tenemos dos problemas que son tan viejos como el sindicalismo. Digo, no es que tampoco inventamos los problemas nosotros. Tenemos dos problemas tan viejos como el sindicalismo, que son el economicismo y el corporativismo. Podemos mencionar más, pero yo quiero señalar esos dos que creo que son los más importantes que sufrimos. Y que sufrimos sobre todo las corrientes clasistas, las corrientes de izquierda, los que decimos y nos repetimos que estamos por la transformación social, donde nada de lo humano no es ajeno, los que estamos más preocupados por este capitalismo terrible, qué sé yo, somos más corporativos que la burocracia. Yo creo que si una cosa, si un valor, si una fuerza tiene los sectores hegemónicos en el gremio docente, la lista celeste, lo que son los sectores de Yaqui, de Estela Maldonado, de Baradel, si algo tienen por el cual se ubican con mucha fortaleza contra nosotros, es que tienen claro un proyecto político y confrontan desde ahí. Desde ese lugar es que ellos se hacen fuertes. ¿Cómo construir un sindicato que no se cerrara en la cuestión de la defensa de los intereses económicos o exclusivamente? Que estuviera abierto a las demandas que venían de los padres, de los estudiantes, y que además tuviera como eje pensar nuestras prácticas docentes. Porque muchas veces docentes muy rebeldes o decididos a la hora de luchar por los salarios, puertas adentro del aula, reafirman las mismas
mismas prácticas de dominación que se practican, que marca la ideología dominante. ¿Cómo hacer también que el sindicato se preocupe por estas cosas? Nosotros ganamos el sindicato en el año 2003. O sea, el año que viene se cumplen 10 años. Increíble que haya pasado tanto tiempo para nosotros, pero nosotros decimos una cuestión y que enlaza con lo que dice, nosotros recuperamos el sindicato. ¿Qué es recuperar? Si un sindicato docente o cualquier sindicato deja de ser lo que debe ser, una herramienta de lucha en manos de los trabajadores, en este caso de los trabajadores de la educación, se transforma en un instrumento dócil a las políticas del poder y deja de tener como su principal perspectiva la defensa de los trabajadores y de la escuela pública en este caso. En el marco de una huelga provincial educativa en Bahía se produce un hecho inédito. Miles, no son cientos, son miles de docentes acompañados de los estudiantes y de los padres de los chicos marchan 2 veces desde las escuelas de los barrios hacia el centro de la ciudad. Manifestaciones de 12, 15.000 personas en una ciudad de 300.000 habitantes, o sea, son enormes manifestaciones populares, donde lo que se produce excede mucho al sindicato, es un movimiento en defensa de la escuela pública. Nada de esto podríamos haberlo hecho sin un colectivo que estuviese dispuesto a pelear, a luchar, a comprometerse, a participar de las acciones. Hoy tenemos que retomar la lucha por un modelo educativo para todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la docencia y para los estudiantes. Y que no solamente los vecinos del campo y los compañeros hechos de lápices puedan dejar de ejercer el transporte público. Esta bandera deje de flamear solamente los mástiles y nos acompañe en la lucha por una educación pública, gratuita y popular que construya la patria grande. Compañero Carlos Fuentealba. ¡Presente! Compañero Mariano Rodríguez. ¡Presente! Compañero Miguel Galván. ¡Presente! Mario Castellano. ¡Presente! Julián Contrequi. ¡Presente! Compañeras y compañeros desaparecidos. Mi vida los pueblos americanos. Mi vida se sienten acongojados. Mi vida se sienten acongojados. Mi vida porque los gobernadores mi vida los tienen tan separados. Mi vida los pueblos americanos. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal? Que la América sea solo un pilar